el gobierno envió el DNU al Congreso. Y al límite de tiempo. Ingresó por el Senado. Bueno, Rochi, como estábamos hablando, efectivamente hoy era el plazo y hoy cumplió Guillermo Francos en el envío del DNU al Congreso. Entra a través de la Cámara Alta del Senado, donde Victoria Villarroel lo preside. Esta es la carátula, ¿sí? A la Comisión Bicameral Permanente. A ellos está dirigido porque son ellos quienes deben estudiar y en 10 días hábiles dar dictamen. Ese dictamen podrá ser favorable o negativo. De cualquier manera, esto luego tiene que ser ratificado por ambas cámaras. Las cámaras tienen que decir sí o no al DNU completo. Con que una de las dos no rechace el DNU sigue vigente. Ahora, Agustín, ¿qué crees que va a pasar? ¿Le van a decir sí o no? Como decía Javier recién. Confío en que diputados y senadores van a oír el reclamo del pueblo argentino y no le van a arrogar las facultades de la suma del poder público a Javier Milei, que es lo que está pidiendo. Me parece que tenemos que nosotros presionar y comunicar a nuestros representantes, como él bien dijo citando el artículo 22 de la Constitución, para que nos representen de la manera más fiel posible, que es rechazando integralmente el DNU y el proyecto de ley y no olvidándonos del cambio. Necesitamos cambiar ahora, no a cualquier costo, no por cualquier lado. Necesitamos presentar las cosas que sean positivas de los proyectos y necesitamos impulsar reformas del Estado, laborales, tributarias, económicas, pero no con esta salida que lo único que hace es poner en venta al pueblo argentino y a los bienes de la República Argentina. Sí, Rodolfo. No, yo digo, desde ATE convocamos a todos nuestros dirigentes, a todos los delegados en el país a ir, que no se malinterprete, porque están de vacaciones a visitar a los diputados y a los senadores nacionales, porque vienen acá a Buenos Aires, votan y después se olvidan, cuando vuelven a las provincias se olvidan de lo que votaron. En este canal nos escucha todo el país. Bueno, nosotros necesitamos que sean representadas con todos los intereses que tiene la sociedad. Yo no me explico. Bueno, acá hay un problema muy grande de forma, muy grave. Hay mediciones razonables que dan cuenta que más de la mitad de los argentinos están rechazando el DNU. Ahora, yo no creo que sepan en detalle su contenido, lo están rechazando precisamente porque se pretende avasallar a la democracia, se la hiere de muerte. Igual si Milei se suspende no al Congreso, al Congreso no piensa eso, porque incluso amenazó o mismo tiró la idea de hacer una consulta popular. Digo, él está muy seguro de que la gente quiere esto, de que la gente votó cada eso día que pasa, y que lo votaron a él para llevar adelante estas reformas del Estado. Los niveles de tolerancia al nuevo gobierno decaen aceleradamente cada día que pasa. El tiempo ¿No juega a favor de Milei, por eso creo que es el tiempo que no salgamos a la calle. A ver, Eduardo, sí. No digo, ya prendieron el helicóptero, están dando desde hace tiempo, con lo cual la propuesta es clara, hay que sacar a Milei porque es el que amenaza a las corporaciones. Cuando él habla de casta, en definitiva está hablando de eso, corporaciones que no dejan respirar, no te van a dejar discutir, Eduardo, porque tengo una ni consulta. siquiera te van a tratar de no dejarte discutir. ¿Cuál es el problema que hubiera una consulta popular? Pero, puede haber una consulta Eduardo, popular. ¿por qué no? Estoy de acuerdo. ¿Por qué no discutir las cuestiones que están dentro del DNU? Hay 300 modificaciones No hay y derogaciones forma. de leyes para hacer en un mes de su mandato sin pasar por el lugar para la gente, porque la gente también votó a los diputados y senadores para que legislen. Y a Milei para que gobierne, por supuesto. ¿Querés una encuesta de lo que opina la gente del Parlamento? No, no la pongamos porque verdaderamente cuestiona el funcionamiento democrático de la Argentina. Entonces, lo que yo digo es que hay que tratar de jerarquizar al Congreso y hay que tratar de jerarquizar el diálogo que aquí se plantea. Pero está muy claro que discutiendo las cosas de a uno te va a pasar como cualquiera de los temas que se han discutido en el Parlamento y no llegas a ningún lado. ¿Se puede juntar ¿Por la qué justicia crees que, pero por se puede qué crees juntar que las licencias laborales o el derecho a huelga con las sociedades anónimas en los clubes de fútbol? ¿Tiene sentido eso? las sociedades anónimas de los clubes de fútbol qué importancia tienen? Por eso, porque está en el mismo DNU. Pero ¿y a vos digamos, yo escuchaba a un dirigente radical, por cierto, no es por la presencia que decía que él, había cosas que él diría que eran discutibles y otras que eran intrascendentes. Si hay las intrascendentes, como la de los clubes de fútbol, dejémosla, no le importan a nadie, porque son totalmente voluntarias. Pasa que sí o no. Claro, Es voluntaria. con el DNU no se puede hacer eso. Le ofreces a los clubes que quieran avanzar por el camino de la sociedad anónima. No es que vos imponés nada. Claro, pero y no la sé si es mayor parte de los urgente. artículos del A DNU eso tienen vamos. La esas trampa al DNU no características. te impide Salvo hacer los que eso. empiezan a hablar, quedamos que no valía interrumpir. Dale. Entonces, el resto va a haber que discutirlas. Obviamente van a discutirse. Más allá de que después pidan poderes
extra, poderes extraordinarios, para poder administrar una crisis que nos tiene al borde de la hiperinflación. Al borde de la hiperinflación. Y eso no se discute. Es decir, han llevado las marcas hacia la discusión del paquete del DNU y de la ley, y no se está viendo y discutiendo cómo dejaron el gobierno los que se fueron a comer a Madrid por 700 euros por cabeza, que lo dejaron al borde de una hiper, y si caemos en una hiper, verdaderamente ahí sí, no sé a dónde podemos llegar, porque el nivel de disolución social que puede generar una hiperinflación es colosal, y estamos al borde. Pero es un error jurídico lo que estás planteando. ¿Por qué? Porque la trampa del DNU es que vos la aprobás o la rechazás en su totalidad. Claro. No podés decir, me gusta el DNU en la parte de la quita del registro automotor, pero no me gustan las sociedades anónimas deportivas. Lo rechazás o lo aprobás en su totalidad. Entonces, no se puede hacer lo que estás planteando. Está aprobado el DNU. O sea, vos querés aprobar en su totalidad porque algunas cosas son irrelevantes y otras discutibles, pero no funciona así la institucionalidad, no funciona así la Constitución y no funciona así ningún Estado serio. La Constitución del 94, que es la que permitió los DNU, plantea explícitamente eso, que el DNU entra en funcionamiento y después se podrán apelar o discutir pero en la única el foro fuente de derecho no es la Constitución Nacional, Eduardo, es otro error jurídico. En la jurisprudencia es otra fuente de derecho y en el fallo a consumidores argentinos del año 2010 se especifica claramente que la necesidad y la urgencia se encuentran acreditadas cuando no se puede asegurar o garantizar los trámites normales en el Congreso, como por ejemplo una sesión extraordinaria. Aparte, Eduardo, soy abogado, te pregunto no lo te discuto de siguiente, porque microeconomía. a ver si podemos llegar a un acuerdo por lo menos en cuanto a qué significa la palabra urgencia. Hablábamos de las sociedades anónimas para los clubes de fútbol. Yo veo que propusieron, por ejemplo, que se interrumpa la ley de movilidad jubilatoria. Hoy los jubilados están sufriendo más que nadie en la República Argentina. Pero no propusieron otra ley. Eso es una defensa para los jubilados, suspender la ley. Está bien, yo te entiendo, pero no propusieron otra ley. ¿No es más urgente, si volvemos al concepto de urgente, no es más urgente proponer otra ley que, por ejemplo, charlar de los clubes de fútbol? No es más urgente porque hoy no podés plantear la movilidad jubilatoria en una situación de cuasi hiperinflación, porque estás jugándote con el 60%, vos tenés claro que el gasto, todo lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, significa un porcentaje absolutamente descomunal del gasto público. El 46%. Y algo más. Entonces, vos no podés plantearte cómo vas a ir ajustando las jubilaciones cuando todavía no pudiste cerrar el déficit que tenés y que tenés que plantearlo. Entonces, cuando vos tengas una idea de cómo te quedan los patitos alineados, ahí podés plantear a la discusión un régimen jubilatorio nuevo. Hoy no se puede, no se puede plantear eso. No aumentamos nada. El fondo, agarrado con alfileres. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado precisamente para enfrentar crisis anticíclicas. Este sería un buen momento para poder aplicar lo que hace el gobierno. No solo no lo aplica, sino que se lo roba a todas las jubiladas y a los jubilados, pasándolo al Tesoro, incorporándolo en el Tesoro. Igual nunca se usó, ¿eh? Los jubilados vienen sufriendo hace años y nunca se usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí estamos de acuerdo. A nosotros no nos van a encontrar defendiendo al gobierno anterior. Claro. Ese es un problema que tienen con ATE. Es un problema porque cuando se confunde que las corporaciones, claro, quieren la comodidad, quieren la comodidad de las corporaciones obedeciendo a los partidos políticos a quienes gobiernan, y en ATE hay autonomía. En ATE no nos va a decir ni el presidente, ni un ministro, ni un intendente, ni un gobernador lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros hacemos responde al mandato de las asambleas, y las asambleas nos están diciendo, no nos corresponde a nosotros evaluar si estamos atentando contra la gobernabilidad, como acá se quiere dejar traslucir. No nos corresponde evaluar, ser responsable de la paz social. La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con las políticas que implementan. Yo lamento que se esté acostumbrado a que muchos dirigentes sean elegidos y no representan los intereses de quienes nos votaron. A mí y a mis compañeros nos votaron las trabajadoras y los trabajadores estatales para que los defendamos. Y los quieren dejar en la calle mediante el fraude laboral más grande de la historia, porque de la década del 90 se introduce el monotributo, la beca, el subsidio, para fraguar, es decir, presidentes, gobernadores, intendentes, los primeros incumplidores. Después le exigen al privado que hay que cumplir con el pago de impuestos, tasas y contribuciones, y son los primeros evasores manteniendo vínculos laborales en negro durante décadas. Nosotros tenemos que defender eso, tenemos que seguir dando esa pelea de punta a punta del país. Eduardo, entre los hechos que también aparecen en el DNU está la posibilidad de la privatización de todas las empresas estatales. ¿Son todas la misma o también ahí habría que analizar si alguna sí, otra no? Porque ahí también se mezcla
aerolíneas, que mucha gente tiene una mirada negativa, pero YPF, que otros dicen que es la herramienta que puede ser quizás la gallina de los huevos de oro para el futuro. YPF es una empresa que cotiza en bolsa, es mixta, no es una empresa pública como el resto de las empresas públicas donde vos tenés empresas mal gestionadas. No hay nadie en su sano juicio que esté en contra de una empresa administrada por el Estado o administrada por el privado. Lo que vos necesitas es que esté bien administrada. Esa es la cuestión. Ahora, en el sector público argentino han prosperado empresas que no tienen razón de ser. Empresas que te generan una pérdida permanente y constante y que no están para atender las 4 cosas básicas que debe hacer el Estado. Seguridad y justicia, educación, salud en los diferentes niveles, Estado nacional, Estado provincial y demás. Con lo cual son empresas, vos podés discutir lo que quieras, querer más o menos a Telam, querer más o menos a la televisión pública, pero no me podés decir que en este momento tenés que seguir perdiendo plata en esas empresas. No tiene sentido. Ahora, ¿la solución es privatizarla? No lo sé. Probablemente va a haber que discutir y quizás sea que la administren los trabajadores. El recuerdo de la gente de las privatizaciones de los 90 no es el mejor. Más allá del desempleo, por cómo fueron el rendimiento de muchas de estas privatizadas, por ahí por fallos en el control, si vos por hoy tenés por teléfono, fallos... es gracias a las privatizaciones de los 90 de hoy Entel. justo el teléfono no se usa más, usan todo celular. Bueno, pero... ¿el celular llega cómo? ¿De la mano de quién? A ver, el ejercicio de las privatizaciones de los 90, vos podés discutir y discutamos muchas cosas, pero el último momento, la última, digamos, empujón hacia un desarrollo capitalista, que es lo que hizo a la Argentina en los 90, gracias a los 90 hoy podés seguir discutiendo. Claro, ahora... De no haber llegado a donde llegamos con los 90, porque después la capitalización en Argentina de todos los sectores claves de la Argentina fue pésima. Ahora, Agustín... Pero entonces no es una discusión blanco-negro, privado-público. Claro. Es ser eficaces en la Totalmente, Argentina. El problema que tenemos es de eficiencia Los en la quiero gestión. sumar a ellos también. Normalmente la gestión de las empresas, porque vos no le vas a decir ferrocarriles, 30.000 empleados. El problema es ¿de quién? ¿De la gestión de la empresa? No, a ver, todo el transporte es absolutamente subsidiado. No lo vas a culpar al administrador de trenes. No lo quiero interrumpir, por favor, no le quiero faltar el respeto, pero quiero que se arme un debate porque está bueno que hablemos de cada punto, entre todos, que tenemos puntos de vista diferentes. Agustín, claramente el gobierno puso el foco en las empresas públicas porque necesita dólares. ¿Hay otra manera de hacer llegar los dólares a la Argentina para que no se caiga en la privatización, que ya sabemos que no siempre es, o no necesariamente es una buena idea, siempre, en todos los casos? Bueno, a ver, primero que hoy estamos viendo el día 1 de la dolarización, porque hoy se empezó a emitir deuda en dólares, con letras intransferibles, le acaban de manotear al Banco Central 3.200 millones de dólares. Para pagar deuda. Si hubiéramos tenido canciller en este momento de Argentina, o hubiéramos tenido un ministro de Economía apto, tendríamos o un préstamo del FMI, o podríamos haber obtenido el swap con China, si tan solo Diana Mondino no hubiera criticado al BRICS. Yo estoy de acuerdo con Edgardo cuando decía de que las empresas tienen que gestionarse bien, no importa si son públicas o privadas. Creo que hay empresas que son estratégicamente necesarias para Argentina. Digo, no estamos mencionando a ARSAT acá, por ejemplo, que es una empresa no solo superavitaria, sino también estratégica en el ámbito geopolitico. Y Milei es la primera que quiso vender. YPF lo mismo, Aerolíneas Argentinas lo mismo. Lo que a mí me parece que es importante de esto y que rescato más allá de la reivindicación del menemismo que me pareció nefasta, con esto cierro, Ro, es que hay que salir de la infantil dicotomía del estatismo o el privatismo exagerado.